Considerando lo que estamos estudiando en el estudio bíblico y viendo cómo paso a paso va el Señor Jesucristo acercándose a la cruz y viendo que todo está condensado en estos capítulos de Juan capítulo 13 al 17, todo lo que el Señor vivió horas antes de su crucifixión. Quise que pudiésemos tratar este tema. Hace unos años atrás, quizás 5 o 6 años, yo hablé un poco sobre esto, pero hoy quiero retomarlo porque me parece pertinente, especialmente cuando pensamos en de qué manera nosotros como creyentes, como iglesia, podemos crecer, podemos ser transformados, podemos amar mucho más al Señor, dejar de mirarnos a nosotros mismos, entre nosotros mismos y colocar nuestra mirada en Cristo. Ver de qué manera esa contemplación de la gloria del Señor nos cambia, nos transforma, nos hace más fieles a Él, seguidores más dispuestos a servirlo, personas que estamos viviendo en un mundo complejo, difícil, contrario a los preceptos bíblicos, pero mirando a Cristo podemos pasar por sobre esas situaciones y podemos impactar la sociedad a través de un cambio sustancial en nuestro carácter. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la contemplación de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Estos capítulos del 13 al 17 forman un todo, es un solo sermón del Señor. No es un sermón que dio a las multitudes como el sermón del monte donde estaban sus discípulos. Sin embargo, tras ellos estaban los fariseos, los escribas y tras ellos estaba la multitud de la gente escuchando el sermón. Es distinto porque aquí el Señor Jesucristo se retira aparte, ya su ministerio público ha llegado a su fin y comienzan las últimas horas antes de la cruz. Estas horas son cruciales, son especiales porque reflejan el corazón de un hombre que quiere impactar a sus discípulos, aquellos más cercanos, aquellos que Él había llamado soberanamente para que estuvieran con Él, para que pudiesen experimentar la relación con Él en una forma singular, única, y para que ellos pudiesen posteriormente ser los portavoces de este mensaje del Evangelio que Él estaba a punto de plasmar a través de su entrega en la cruz del Calvario. Estos capítulos del 13 al 17 tienen un versículo que es clave y que desde allí se desprende todo el resto del sermón que el Señor dio a sus discípulos en el aposento alto. Así se llama normalmente el sermón del aposento alto. Y es el versículo 1. Yo quiero que leamos todos los versículos del párrafo hasta el 20, sin embargo nos vamos a quedar solo en un versículo porque allí está la raíz de todo lo que viene posteriormente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que Él la iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El amor es uno de los temas que no pasan de moda en la sociedad, en todos los tiempos, en todas circunstancias. Siempre se está hablando respecto al tema del amor. Es el tema en la mente de los escritores, también lo es en la de los cineastas, de los pintores, de los músicos y compositores, de los poetas, los directores de las áreas dramáticas de la televisión. Todos hablan del amor. Todos tratan de expresar a través de sus creaciones qué es el amor y cómo se plasma en la práctica, en la realidad. Este siempre ha sido el tema recurrente en cualquier época, en cualquier estrato social, en cualquier civilización. Sin embargo, el amor del que tratan no se parece en nada al amor según las Escrituras. El amor según el mundo es egoísta, interesado, manipulador. Este tipo de amor piensa en la gratificación personal por sobre todas las cosas y no la del ser amado. Todos están esperando recibir antes que dispuestos a dar. Son mis derechos lo que importan y se busca a otra persona para que me haga feliz. Es el yo el que está en el centro, no el prójimo. Por eso es que cuando la otra persona no cumple con mis expectativas, entonces hay que encontrar a otra que sí lo haga. Y siempre hay alguien más que parece ser el objeto que gratifique mis egoístas deseos. Esta es la forma en que la sociedad percibe el amor. Esta es la manera que concibe esta palabra de tan pocas letras, pero con un contenido tan esencial, tan importante. Al contrario, el amor, según las Escrituras, es aquel que ama, aquel que está dispuesto a dar a quien ama, a sacrificarse por la persona amada, busca el bien de la otra persona y no el propio, aún a costa de renunciar a sus propios anhelos. Este amor está dispuesto a buscar la satisfacción de las necesidades del otro, no está mirando primeramente hacia sí. Este amor es desconocido en la sociedad. El apóstol Pablo lo describe en una forma insuperable en el conocido pasaje de 1 Corintios 13, que nosotros tantas veces que recurrimos a él cuando pensamos en este concepto, que más que un concepto es una realidad, y que Pablo con pocas palabras dice en el versículo 4 al 8 qué es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor sobrepasa todo otro atributo, vamos a decir, o que está o debe estar en el carácter de un ser humano. El amor del cual habla el apóstol Pablo es totalmente distinto y contrario a lo que nosotros pensamos o podemos concebir en nuestra mente respecto a lo que es el amor. Obviamente, el amor del que habla el apóstol Pablo fue puesto en su corazón y en su alma y en su pluma por el Espíritu Santo. El amor no brota del egoísmo, sino de la humildad y tiene su expresión más elevada en la vida y en la obra de aquel que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Este es aquel de quien el apóstol Pablo dijo que había que tener el mismo sentir que hubo también en él. El estándar de la vida cristiana, nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo. ¿Cómo poder hablar del amor y no hablar de Cristo? Es absolutamente imposible. Cristo es la expresión más gráfica, más palpable, más cercana de lo que entendemos que es el verdadero amor. El amor del Señor Jesucristo no tiene parangón, no tiene comparación. Es imposible pensar en un amor igual al de Él.
Dios no nos enseña teóricamente el amor, y eso es maravilloso, sino que al revelarse a sí mismo en la persona de su Hijo nos dice cómo es el amor. Mírenlo a Él y entiendan, eso es el amor. Mírenlo a Él descendiendo de la gloria y vean el amor personificado. Mírenlo a Él, contémplenlo a Él y vean cómo Él, cuando vino a esta tierra, nunca pensó en sí mismo, sino pensó en aquellos a los cuales venía a salvar. El mismo Señor dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es la expresión del amor. No es teórico, es práctico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es una realidad vivencial, no se trata simplemente de un concepto que se pueda colocar en una enciclopedia. Es una persona, el amor. Pablo recordó a los efesios esto: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Miren, Cristo nos amó y se entregó, ¿ven? No es teórico, es práctico. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, amó y se entregó. Juan escribió: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor. Ahora podemos saber qué es el amor realmente cuando miramos el carácter perfecto del Señor Jesucristo. Hermanos, no debemos mirar a una descripción que el hombre haga, a las letras preciosas de un poeta que, inspirado en una inspiración humana, obviamente, puede plasmar en algunos versos lo que es el amor, porque el amor genuino, el amor verdadero, el amor inigualable está en la persona de Jesucristo. En este pasaje de Juan 13 se aprecia ese amor en una forma profunda. Al contemplar a nuestro glorioso Salvador amando a los suyos hasta el fin, notemos el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los capítulos 13 al 17 de Juan, como dije, describen las últimas horas de Jesús en la tierra. Su ministerio público ha terminado, se retira aparte con un grupo pequeño, sus discípulos, esa manada pequeña que lo había seguido por más de 3 años. La nación de Israel lo había rechazado, tal como Juan lo anticipa en el capítulo 1 de su evangelio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Jesús miró a Jerusalén desde arriba de uno de los montes de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como las gallinas sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Israel había rechazado categóricamente al Mesías que Dios le había enviado. Sin embargo, este grupo pequeño de hombres habían creído en Jesús. Él los había llamado. Habían sido engendrados por el poder del Espíritu Santo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esta no es de voluntad de carne ni voluntad de sangre, sino de Dios. Dios había formado un carácter distinto en ellos. Dios los había llamado y los estaba transformando paso a paso. Aquellos serían las columnas de la iglesia que Cristo establecería sobre su propio sacrificio. Jesús se centra en ellos. Esa es su finalidad al llamarlos en estas últimas horas en la tierra. Y usa el poco tiempo que le queda antes de ir a la cruz para abrir su corazón y su preocupación por ellos, que es la muestra de su amor incondicional. Hermanos, pocos relatos de los evangelios nos revelan el corazón de Jesús como lo hace este pasaje. El carácter de Jesús y la maravilla de su amor están plasmados aquí en estos maravillosos textos que Juan abre para nosotros. Y gracias al Señor, que el Señor inspiró a Juan para que relatara estos últimos momentos íntimos de Jesús con sus discípulos. Amados hermanos, es importante conocer cómo se siente un hombre, dice Carlos Spurgeon, cuando se enfrenta a la crisis real de su vida. Ha cultivado una gran variedad de sentimientos a lo largo de su carrera, pero
¿Cuál ha sido su pasión dominante? La verán en este momento. Se ha convertido en un proverbio que la pasión dominante es fuerte en la muerte. Y hay gran verdad en ese dicho. A la luz de la partida del hombre veremos cuál poder le gobernó realmente. ¿Qué es lo que gobernaba el Señor Jesucristo durante todo su ministerio? ¿Cómo lo vemos andando aquí en esta tierra entre hombres perdidos? ¿De qué manera se comportó? ¿Cuál era la motivación más grande de su vida? ¿Qué lo impulsaba a hacer lo que estaba haciendo? Y aquí tenemos la respuesta. Jesús estaba a hora de ir a la cruz. Sus pensamientos y emociones giraban en torno a la hora en que enfrentaría la muerte por los suyos. Aquellos que el Padre había escogido antes de la fundación del mundo y se los concedía al Hijo como un regalo de su amor. Que no obstante, el Hijo debía redimir como la más grande expresión de amor que nunca nadie podría imaginar. En estos momentos cruciales en la vida de Jesús, podemos descubrir cuál es su máxima pasión, aquello que lo consumía y donde estaba puesto su corazón. Le esperaban los sufrimientos de Getsemaní, él lo sabía. Que para nosotros que podemos ver todo el cuadro, sabemos que son indescriptibles. Terrible agonía que anticipaba el infierno que tendría que enfrentar en la cruz. El abandono del Padre en estas últimas horas, donde estaría bebiendo hasta la última gota de la ira de Dios en el lugar de pecadores que no merecían sino el infierno. Sin embargo, el Señor recibió en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos lo que nunca merecimos, que era el cielo y estar con Él para siempre. ¿Qué prevalecía en su mente en ese momento? ¿Qué pensaría de sus discípulos ahora que tenían tantas otras cosas en que pensar? Ahora que se le venía el pensamiento de su muerte cercana, ahora que la agonía y el sudor de sangre de Getsemaní estaba tan cerca. ¿Qué pensaría Jesús de sus discípulos en un momento como ese y bajo semejantes circunstancias? ¿Cuál sería la respuesta a todas estas preguntas que nos hacemos al considerar lo que estaba pasando con Jesús en esos momentos cruciales de su vida? Cuando Él sabía que estaba a punto de ir a la cruz, cuando Él sabía que estaba a punto de entregar su vida, cuando Él sabía que quedaban solo horas antes de ese evento crucial, ¿qué pasaba por su mente y su corazón? Y esto es lo que pasaba. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Eso pasaba por su mente. Hermano, ¿en qué estaremos pensando nosotros en el momento antes de la muerte, de nuestra muerte? Cuando sabemos que ya se avecina, si no morimos de un accidente. Si estamos postrados en una cama y sabemos que ya se nos está yendo la vida. Cuando solo nos quedan horas en este mundo, ¿en qué estaríamos pensando nosotros? Y esta es la expresión mayor de amor. El amor del mundo es egoísta, está pensando en sí mismo. El amor de Cristo está pensando en los demás. El corazón de Jesús está plasmado en estas palabras, en estas pocas frases. En momentos en que toda su preocupación debía estar sobre lo que enfrentaría en breve. Sus profundos sufrimientos, el costo incalculable de la redención de aquellos a quienes venía a salvar. Sin embargo, su corazón ardía de amor por los suyos. Hermanos, ¿cómo podemos comprender esta expresión tan grande de amor incondicional? Otra vez cito a Spurgeon, dice: entonces fueron encendidos los fuegos del gran faro, que alimentados por los impetuosos vientos que soplaban alrededor del Salvador, adquirieron la plena fuerza de una hoguera. Ahora pueden decir de Jesús: mirad cómo amaba a sus discípulos, pues hasta el fin de su vida amó a quienes había amado desde el principio. Miren cómo amaba a sus discípulos. No existe ningún personaje en la historia, ningún creador de todas las religiones del mundo que pueda haber amado como Jesús amó. Hermanos, no podemos seguir sin preguntarnos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos amaste tanto? ¿Por qué tu corazón ardía por criaturas como nosotros? ¿Qué había de atractivo en nosotros?
¿Por qué si sabías la profunda maldad de nuestro corazón? ¿Cómo transgredíamos voluntariamente tu ley? ¿Cómo odiábamos tu nombre? ¿Por qué nos seguiste amando? ¿Por qué si conocías por anticipado la soberbia de nuestro corazón? El orgullo más grande con el cual levantábamos nuestro puño contra el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Hermano, mira tu vida y ve por qué Cristo te amó. ¿Tú crees que algo había en ti que atraía al Señor Jesucristo? Algo bueno por el cual el Señor podía decir, ¿vale la pena morir por estos hombres o mujeres? Hermanos, ante todas estas preguntas oímos una respuesta que no es otra cosa que un largo silencio. No sabemos. La respuesta descansa solo en Él. Solo Él sabe por qué nos amó de esta manera. Y quizás nunca lo sabremos, ni siquiera en la eternidad podemos darnos cuenta por qué. Estamos allí, lo único que sabemos que tendremos ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de pie como inmolado, y nosotros nos postraremos delante de Él y lo adoraremos en gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Pero no sabemos por qué lo hizo. Este es el profundo amor de Cristo del que cantamos, pero que nunca podemos comprender. Es un amor extraordinario, incondicional y absoluto. Qué pena que la gente busque el amor donde no puede encontrarlo. Hermanos, mi deseo era que hoy abarcáramos más versículos en esta primera predicación de la serie sobre el sermón del aposento alto, pero no me fue posible salir de aquí. Porque es tan importante este versículo número 1, desde el cual, como dije, se desprende todo el resto. El Señor Jesucristo va a hablar de muchas cosas después con sus discípulos, pero todo tiene que ver con esto, con el amor. Me fue imposible seguir más allá de esta joya que es la que domina todo lo acontecido en estas últimas horas de Jesús antes de la cruz. Mis pensamientos se quedaron aquí, los amó hasta el fin. Ahora veamos el versículo. Algunas frases que aparecen allí, seguro no vamos a lograr penetrar más profundamente el texto, pero sí me parece que hay cosas esenciales allí que nos ayudan a poder entender un poquito más esta preciosa obra de Cristo por nosotros. Antes de la fiesta de la Pascua, allí coloca el contexto. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, los amó hasta el fin, y esto es lo primero, sabiendo lo que tenía que enfrentar. Los amó hasta el fin sabiendo lo que tenía que enfrentar. En el versículo 3 también dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y el versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Esta expresión da cuenta de que Jesús tenía un conocimiento anticipado de la razón por la cual venía a esta tierra. Tenía un conocimiento anticipado de su propósito por el cual había descendido desde los cielos y había dejado su gloria. Y también un conocimiento anticipado del momento en que había de cumplir con la razón por la cual se hizo hombre. Ya en el capítulo 12, versículo 23, Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús conocía en el plan perfecto del Padre el momento preciso donde debía entregar su vida por pecadores. Más adelante Jesús exclamó, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Ahora está turbada mi alma, ahora pasan muchas cosas por mis pensamientos y sentimientos más profundos. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y Él dice, glorifica tu nombre. En este pasaje Juan describe la hora, como aquel momento en que Jesús iba a pasar de este mundo al Padre.
Y en los textos anteriores vemos que era la hora en que el Hijo del Hombre sería glorificado y que el Padre sería glorificado. Sin embargo, antes de que esto sucediera, tendría que enfrentar la agonía y la aflicción más extrema. Para que llegara el momento en que pasara de aquí, de este mundo al Padre, debía ocurrir todavía el hecho más significativo en la vida de Jesús, que no era otra cosa que ir y morir en lugar de los pecadores. Jesús debía beber la copa amarga de la ira hasta la última gota. Debía ser abandonado por el Padre, delante del cual se vería a sí mismo como un gusano, dice el Salmo 22, por causa de llevar sobre sí el pecado de todos nosotros, la maldad, la miseria de todos y cada uno de nosotros, por los cuales vino a morir. Hermanos, nosotros sabemos algunas verdades, pero nos cuesta tanto que esas verdades penetren en nuestro corazón, sacudan nuestras emociones más profundas, no por un momento, sino una transformación que dure por siempre, que siempre estemos amando mucho más a Jesús al ver también como una respuesta lógica al amor que Él derramó por nosotros. Miren, él no estaba pensando en sí mismo, Él no estaba pensando en cómo enfrentaría la cruz, estaba pensando en que esas personas a las cuales Él había amado y por las cuales había descendido de los cielos, iba a salvar. Queridos hermanos, no podemos sino poner la mirada en Cristo y ver que este conocimiento que tenía anticipado de lo que acontecería con Él era suficiente para reunir todos sus pensamientos y juntar todas sus emociones en aquello que tenía que ver con su muerte. Es decir, el Señor debía ser fortalecido en sí mismo para enfrentar ese momento. Pero no dice eso el texto. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Eso dice el texto. Este no era el momento más apropiado para eso. Debía estar pensando en otra cosa, sin embargo, siguió amando a los suyos. Todo su ser seguía ardiendo de amor por criaturas pecadoras como nosotros, y otra vez quedamos sorprendidos. ¿Por qué? Nada lo detendría, ni siquiera el hecho de saber que sería quebrantado por el Padre. Las agonías del huerto, el dolor del abandono, nada. Absolutamente nada lo detenía en ese camino. Él seguiría, como dice Isaías, colocando su rostro como un pedernal duro, firme, para seguir a la cruz. Sin embargo, con un corazón que estaba dispuesto a amar a aquellos que no merecían ser amados. Es increíble que el gran autor de nuestra salvación, en la hora más oscura del sufrimiento y aflicciones, no estaba pensando en Él, sino en nuestro bienestar. ¿Ven cómo el amor del mundo no tiene nada que ver con el amor de Cristo? Él está dispuesto a entregarlo todo. Su preocupación eran sus discípulos, aquellos que iban a creer a través de sus discípulos, como va a decir en Juan 17, en la oración sumo sacerdotal. Pero no era Él mismo. Esta es la clase de amor que vemos personificada en Cristo, nuestro glorioso Señor. Este es el amor verdadero. No busques otros, no busques complementar el amor de Cristo, ya está completo en sí mismo. El amor de Cristo es todo. Si lo tienes todo. Si te falta todo. Es triste cuando las personas escuchan una vez y otra vez el Evangelio y sin embargo siguen amándose tanto a sí mismos que no son capaces de doblar sus rodillas delante de la cruz e ir a ese Señor glorioso que los amó como nadie más lo puede amar. Salomón escribió en el Cantar de los Cantares: las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Y dice: fuerte es como la muerte el amor. Esto describía anticipadamente el amor de Jesús que Él daría por los suyos. Un amor que frente a la muerte seguiría amando. Más aún, en la misma muerte, siguió amando hasta el fin. Porque Él se sostuvo, se mantuvo en esa cruz. Porque Él le dijo a Pedro: guarda tu espada, por amor. Porque Él no bajó mientras se burlaban de Él y le decían: tú que salvabas a otros, sálvate a ti mismo. Baja, desciende de esa cruz y creeremos en ti. Porque Él no cedió ante esa
presión, porque estaba pensando en los frutos de hombres y mujeres que Él llevaría a la gloria. Este es un amor extraordinario. Hermanos, si a mí me dicen, mira, tienes cáncer y la verdad es que vas a morir en unas horas, no creo que estaría pensando en estas cosas. Yo estaría pensando en de qué manera poder extender un poco más mi vida. ¿No es así? La gente se aferra a la vida. Pero Jesús no estaba pensando en eso. Sus pensamientos estaban en nosotros, en aquellos que creían y que estaban alrededor de Él y en aquellos que creerían por causa de la predicación de este mensaje del Evangelio. Ya no estaría más con sus discípulos. De cuerpo presente, pasaría de este mundo al Padre. Eso es lo que dice el texto. Le esperaba, como ya vimos, la muerte, pero también la resurrección, la ascensión a los cielos, la exaltación hasta lo sumo, que se le daría un nombre que es sobre todo nombre, la coronación para disfrutar de aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Todo esto le esperaba, pero Él no los dejaría huérfanos. Y aquí por eso es que tiene que ver con todo el párrafo, con todo el sermón del aposento alto. ¿Qué dice que haría? Sino que enviaría su Espíritu para que morase en ellos. Les recordará todo lo que Él había dicho y enseñado. También su amor, aún en la hora más difícil. Seguramente el Espíritu Santo trajo a la memoria estos momentos después y los discípulos miraron atrás y el Espíritu les recordó el gran amor del Salvador. Y por eso es que los discípulos cuando los amenazaron dijeron, no tenemos temor. Por eso que los discípulos cuando le dijeron que callaran, dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso que los discípulos cuando los azotaron volvieron contentos y dijeron que estaban felices de haber padecido por causa del nombre de Cristo, porque recordaban su amor extraordinario. Y el Espíritu de Dios que Él había hecho descender después de que había ascendido Él a los cielos, era el que los fortalecía y los confortaba. Dice que con denuedo y llenos del Espíritu daban testimonio de que en Cristo hay salvación. Todo esto, hermanos, por causa de ese amor. Amados hermanos, nunca habrá en sus vidas y ni en mi vida una noche tan oscura que Cristo no haya enfrentado. Un sufrimiento tan grande que Él no haya experimentado por nosotros. Una hora más terrible como la que Él enfrentó por nuestra causa. Por eso no hay lugar para el desaliento en un creyente. Sí, vamos a pasar por momentos duros y difíciles. Sí, vamos a entristecernos en momentos determinados de nuestra vida. Sin embargo, miramos a Cristo y allí recibimos la fortaleza, porque el Espíritu nos hace mirar a la palabra y nos dice, Él te amó hasta el fin. Y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Nuestro Señor nos amó a pesar de lo que sabía que acontecería con Él. Por eso es un amor distinto. Pero ¿a quiénes amó? Y esto es lo segundo. ¿A quiénes amó? Miren lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Una sola palabra, suyos, dice. Amó a los suyos. Y aquí es donde nos encontramos con esta evidencia de las Escrituras, que dice que Dios ama a todos los hombres sin distinción, pero ama a un grupo particular, a los cuales llama a los suyos con un amor redentor. Le dijo el ángel a José, no te preocupes de recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, y luego le dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo vino a morir por hombres y mujeres indignos como nosotros. Y esto es lo segundo, los amó hasta el fin a aquellos que no eran dignos de ser amados. Los amó hasta el fin a aquellos que no eran dignos de ser amados.
Esa es una de las cosas que nosotros debemos recordar siempre. Los suyos, en la sucinta y breve frase que Juan pone en su relato. Ninguna frase rimbombante que golpea al lector, ninguna intención de hacer dramático este momento, para nada. Simplemente dice, amó a los suyos. Sin embargo, en esta simpleza está la profunda verdad. Que Jesús amó hasta el fin a quienes no eran dignos de ser amados. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Cuál era la condición anterior de los suyos? Aquellos que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Aquellos que no buscaban a Dios bajo ninguna circunstancia, aquellos que no eran justos, aquellos que no eran santos, aquellos que no eran buenos, aquellos que nunca, jamás estaría en su corazón buscar al Dios verdadero, porque sería como el policía buscando al juez, como el ladrón, buscando al juez. Estos eran los suyos. Miramos a los discípulos y nos reflejamos en ellos. Hermanos, ¿quiénes eran estos hombres? Eran como hombres comunes y corrientes. Ninguna persona importante, ningún erudito que pertenecía a la casta religiosa. Recuerden como le dijeron a Pedro y a Juan. Son hombres del vulgo y sin letras, ignorantes. Estos no tienen ningún título de tipo teológico, no son como nosotros, estaban diciendo los escribas y fariseos. Nosotros conocemos las Escrituras, nosotros nos hemos criado a los pies de Gamaliel, un gran maestro, como el apóstol Pablo fue educado de esa manera. Nosotros sí tenemos un pedigrí del punto de vista profesional de la teología, pero estos hombres son del vulgo y sin letras. Personas que no tenían ninguna trascendencia del punto de vista religioso en Israel. Ningún santo, por supuesto. Ningún gobernante perteneciente a la casta política, sino hombres comunes y corrientes que pasaban desapercibidos en la sociedad del primer siglo. ¿A quién le importaba un Pedro, un Juan, un Andrés? ¿A quién le importaba ese tipo de personas? ¿Quién se fijaría en ellos? ¿Quién los reclutaría para un trabajo importante? Es más, eran personas ordinarias, venían de diversos trasfondos. Algunos rudos pescadores de Galilea. Entre ellos uno impulsivo, inestable emocionalmente, que decía, ahora voy, y luego se retraía a los pocos minutos después de hacer eso. Persona que no tenía estabilidad. Había inmadurez en la manera de pensar de Pedro, bien sabemos. Un psicólogo lo descartaría inmediatamente en una entrevista para un trabajo. Dos que tenían un carácter como el trueno y por eso fueron apodados hijos del trueno. Un ladrón que explotaba a su propio pueblo para su propio provecho. Un revolucionario que buscaba eliminar a los romanos y sacarlos de Palestina. Estos eran los suyos, sumando algunas mujeres que lo siguieron y otros más, algunas ex prostitutas. Estos eran los suyos. Personas comunes y corrientes. Personas que no merecían, como todos los hombres, ser amados de esta manera como lo fueron. Para los hombres eran unos don nadie. Pero para Jesús, y aquí está la visión distinta del Señor Jesucristo. Para Jesús eran sus escogidos, aquellos que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Para Jesús eran aquellos por los cuales Él estaba dispuesto a dar su vida y a pagar el altísimo costo de recibir el abandono del Padre las últimas 3 horas en la cruz para salvar a esos hombres miserables. Para Jesús eran sus escogidos. Y esta es la diferencia, la visión del mundo, no importa cuál sea, hermanos, si nos tratan mal, si nos ven con malos ojos, aún si nos persiguen, aún si nos quitan la vida, somos escogidos delante de Jesús. No merecemos nada, pero lo hemos recibido todo.
Estos son los que constituirían su amada iglesia, la esposa del Cordero, aquellos que el Padre le había dado, aquellos por quienes descendió del cielo para darles vidas, aquellos que estaban muertos espiritualmente y sin embargo por el poder de su palabra iban un día a recibir vida. Los mismos por los cuales el Señor Jesucristo enfrentaría la cruz. Y aún el menosprecio, la burla. Estos hombres y mujeres eran los sus escogidos. Hermanos, nosotros somos los suyos, a quienes amó hasta el fin. ¿Qué dice Pablo? ¿Quiénes éramos esos? Ni muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos poderosos, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. Esos somos nosotros, pero esos somos los suyos. Hermanos, hay una satisfacción grande en ser considerados por el mundo de esa manera, porque lo contrario es lo que el Señor Jesucristo piensa de nosotros. Aún conociendo nuestro corazón, aún sabiendo que somos débiles, aún sabiendo que nosotros vamos a ser infieles, aún sabiendo que nosotros no podemos caminar un día correctamente con Él, aún sabiendo de nuestra gran debilidad, Él nos amó hasta el fin. ¡Qué increíble esto! ¿Cómo puede ser posible? Otra vez quedamos sin respuesta ante esta pregunta. ¿Qué importa si el mundo nos aborrece? Jesús dijo, el mundo os aborrecerá porque me aborreció a mí. ¿Qué importa si el mundo nos aborrece? ¿Qué importa si el mundo se burla de nosotros? ¿Qué importa si somos despreciados? ¿Qué importa si se nos persigue? No tiene mayor trascendencia. Seguimos siendo amados por aquel que nos amó hasta el fin. Somos de su propiedad, los suyos. Nada podrá separarnos del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni angustia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo más maravilloso para nosotros, hermanos. Cuando estamos pasando por dificultades, no nos olvidemos de esto. Jesús amó a los suyos hasta el fin. Y nosotros somos contados dentro de aquellos. Somos amados por el Señor que gobierna con autoridad, por quien está sentado en el trono. Ninguno de nosotros mereció el amor de Cristo, absolutamente ninguno. Sin embargo, se nos concedió por gracia y podemos disfrutar de Él cada día, aunque las condiciones no sean adversas, aunque llegue la aflicción y el dolor más profundo. Su amor será quien nos sostenga, su misericordia no se agotará jamás. Hermanos, no podemos quedarnos en el suelo. No podemos quedar lamentándonos porque algo sufrimos que aparentemente no merecíamos. Saben, ninguno de nosotros ni siquiera merece vivir un día, un segundo. Y si vivimos es porque el Señor nos ha concedido de su gracia. Y más aún si tenemos vida eterna y si podemos partir de esta tierra, de este mundo, con tranquilidad en nuestro corazón, quizás con aflicción en nuestro cuerpo, pero con paz en nuestra alma, si podemos estar seguros que un día estaremos para siempre con Él, porque esa es su promesa, volveré otra vez para que donde yo estoy ellos también estén conmigo. Si esa es una realidad, entonces nada, ninguna dificultad de esta tierra, hermano, nos podrá dejar en el suelo. No podemos vivir solamente practicando un cristianismo ritualista. Debemos contemplar la gloria de Dios en la persona de Jesucristo y entonces ser transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de Él. Querido hermano, mira a la cruz y ve cuánto te amó Cristo. Ahora tú que no conoces al Señor, tú que buscas el amor en este mundo, mira a Jesús y corre a Él en arrepentimiento y fe. Ahora ya. El Señor te está mostrando cuánto amó. ¿Cómo vas a despreciar ese amor? Hay un himno que cantamos nosotros. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad.
Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Y aquí lo está diciendo en un solo versículo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora lo que cantamos no es solo la letra, un hermoso himno, es la realidad gloriosa de que Cristo nos amó hasta el fin. Y nadie puede cambiar esa verdad bendita en la cual descansa nuestra esperanza. Hermanos, cada día que pasa estamos más cerca de la gloria. Cada año que vamos viviendo, estamos más cerca de contemplar a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ya cara a cara. Mientras estemos en este mundo, entonces, nuestra tarea, nuestro propósito es reflejar su gloria. Es de que las demás personas puedan ver una iglesia gloriosa, que pueda manifestar el carácter del Señor Jesucristo, que pueda ver en nosotros a Cristo como el cuerpo refleja a la cabeza, así nosotros reflejemos a Cristo en esta vida. Qué precioso será cuando nos encontremos con Él y podamos besar sus pies y adorarlo sin relación con el pecado. Tomemos nuestras coronas, como dice Apocalipsis 5, y las pongamos a sus pies, porque a Él le pertenece. Qué precioso momento cuando le veamos cara a cara y podamos decir: gracias Señor, gracias bendito Salvador, porque nos amaste hasta el fin. Los discípulos tienen que haber sido algo especial cuando Juan escribió estos versos. Cuando Juan se dio cuenta, después mirando retrospectivamente hacia atrás, porque Juan escribió esto casi cerca del año 100 después de Cristo. Ya en su vejez, ya un anciano mirando y recordando ese momento especial, cuando estaba sentado con ellos en la mesa y le dijo que Él se iba a entregar por ellos, que Él iba a morir y que iba a resucitar. Qué especial tiene que haber sido para Juan cuando el Espíritu le trajo esto a su corazón. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tratemos de imaginar los pensamientos y sentimientos de Juan cuando estaba escribiendo esto. Juan podía mirar hacia atrás y decir, pensar que cuando estaba en ese momento no me daba cuenta, pero ahora puedo percibir con claridad cuánto me amó. Yo era parte de lo suyo. Yo escuché su sermón del monte, su sermón del aposento alto, todo completo. Yo estaba allí cuando Él oró al Padre por nosotros. Y ahora ya me espera la muerte, podría pensar Juan. Pero ¿qué importa la muerte si Cristo me amó de esa manera? Cantábamos en la mañana, y con esto quiero terminar, un himno que dice: oh amor de Dios, su inmensidad. El hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. ¿Cómo comprender esa verdad? Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. El gran amor del Redentor por siempre durará. Hermanos, nunca podrás saber cuánto te amó el Señor. Solo podemos ver aquí en su palabra que te amó hasta entregar su vida por ti, sin tener por qué hacerlo, simplemente porque amó de una manera tan extraordinaria que nosotros podemos hoy simplemente disfrutar de esa gracia bendita que brotó de la cruz. Hermano, no podemos quedar indiferentes al amor del Salvador. No podemos, hermanos, pensar que nuestro carácter no debe ser transformado, que ya llegamos al fin, que ya no tenemos más que crecer, que ya conocemos tantas cosas. No podemos pensar así porque el amor del Señor nos golpea cada vez que vamos a su palabra.
Pero nos golpea para sacudirnos internamente y para decirnos, sígueme, ámame y sírveme. Nos golpea para decirme, no sigas cumpliendo rituales externos. Vive esta realidad cada día conmigo. Búscame en tu cuarto, en lo íntimo, en lo secreto. Habla conmigo, derrama tu corazón delante de mí, porque así estás demostrando efectivamente que has respondido correctamente a mi amor por ti. Nuestra vida se va a terminar aquí en la tierra un día. Pero hay una cosa que nunca se va a acabar. Y es el amor del Redentor. Nunca, nunca en la eternidad nos seguirá amando. Nunca perdamos de vista esta gran verdad. Esto nos fortalece, esto nos anima, esto nos ayuda a enfrentar las dificultades, pero sobre todas las cosas, esto nos lleva, como dijo Pablo en 2 Corintios 5:14, a vivir para Él y dejar de vivir para nosotros. Que el Señor obre y ponga su palabra conforme a su espíritu en cada uno de sus corazones. Padre, gracias por llevarnos a contemplar el amor de nuestro Señor. Nunca se dirá lo suficiente. Nunca abarcaremos con nuestras palabras la descripción correcta de lo que es el amor de Jesús, porque somos limitados, Señor. Sin embargo, no podemos avanzar antes de meditar y reflexionar acerca de este gran amor. En ese momento crucial de tu vida, cuando ya eran las últimas palabras que estabas diciendo a los tuyos, Señor, plasmaste ese amor de una forma práctica, inigualable. ¿Qué pasaría con el corazón de esos discípulos allí, en el aposento alto, que estaban sobrecogidos al ver cómo tú estabas pensando en ellos? Señor, nosotros queremos también vivir una vida que realmente te agrade. Padre, pero somos tan torpes en nuestro caminar. ¿Cuántas veces tropezamos, Señor? ¿Cuántas veces queremos seguir viviendo para nosotros, buscando los placeres de este mundo que no tienen ninguna comparación con tu amor? ¿Cuántas veces caminamos, Señor, como ciegos a veces, aunque tú nos has dado luz? Padre, ayúdanos a vivir para ti realmente. No merecíamos nada y lo recibimos todo. Señor, gracias por ese amor incondicional. Te ruego que tú obres en el corazón de aquellos que están sufriendo quizás, que son tuyos, que son tus hijos, que tú derramaste tu sangre por ellos, para que miren a la cruz y vean el gran amor del Redentor. Y eso les impulse a seguir adelante. Padre, gracias por amar a tu iglesia incondicionalmente y entregarte a sí mismo por ella. Bendice a mis hermanos, Señor, y danos de tu gracia para vivir una vida que te honre realmente. Gracias porque nos amaste hasta el fin. Oramos en el nombre glorioso de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.